Muy buenos días, tarde, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy profundizaremos en la siguiente temática: la resurrección y sus enseñanzas. Iremos más allá de un sentido teológico dogmático del fenómeno de la resurrección, un fenómeno que muchos niegan en su doble sentido. Niegan realmente que Jesús simplemente haya resucitado, es decir, se murió y no resucitó, y otras personas que niegan en el sentido de que realmente no murió en la cruz, ¿no? Seguiremos profundizando en este fenómeno tan poco comprendido y el alcance y la significación que tiene, fuera de los dogmas y teologías cristianas, simple y llanamente centrándonos en la visión que postulamos en este canal, la visión del Jesús cósmico, de un Jesús enviado del Padre, de una conciencia muchísimo más elevada que cualquier conciencia humana. Bien, sin más dilación, veamos. ¿Resucitó Jesús tras esa cruenta muerte en la cruz a manos del odio? Antes de comenzar a profundizar sobre esta cuestión, quisiera dejar en el aire una pregunta. ¿Puede morir lo que es eternidad? ¿Lo que es eterno? Entre fe y conocimiento, la resurrección del Maestro. Muchos hoy en día, como a lo largo de la historia de estos dos últimos milenios, cuestionan la muerte de Jesús en la cruz y, obviamente, la resurrección de Jesús. Algunos dicen que huyó, unos que a los valles de Cachemira, otros que a Francia, y hay quien lo ve hasta por las tierras del sol naciente. Para sostener tales afirmaciones se valen de las lagunas que aparecen en los textos evangélicos al respecto. ¿Por qué aparece movida la piedra? ¿Para qué tanta mirra? ¿Cómo murió tan pronto que no hizo falta siquiera quebrar sus piernas? ¿Dónde estuvo Jesús durante casi 2 décadas antes de comenzar su misión de predicar el reino de Dios? Todas las dudas, estas o cualesquiera otras, son válidas para quienes no han vivido esos tiempos. Pero lo que no puede dejar duda, humanamente hablando, es la fe de los apóstoles, de sus íntimos en la resurrección. Aquellos seguidores aterrados en las horas de la pasión, que jamás comprendieron la naturaleza y el mensaje cósmico del Maestro, no dudaron de su resurrección como no dudaron de su muerte. La fe de sus íntimos es incuestionable. Es importante recalcarlo. Los apóstoles, los más íntimos, realmente vieron a Jesús. Realmente pudieron verlo tras su muerte. Ahorita más adelante profundizaremos sobre la temática, pero lo importante a retener ahora es que independientemente de todas las dudas que puedan surgir a nivel histórico, a nivel de investigación, inclusive a nivel de fe del hombre corriente, pero realmente habrá resucitado el Maestro, habrá resucitado Jesús. Bueno, lo que es indudable es la fe de los apóstoles, de los íntimos, en su resurrección y en su muerte. Ya explicaremos por qué un poco más adelante. Sigamos. Para aquellos que sostienen que Jesús no murió en la cruz y que, por tanto, no resucitó, les dejo abierta, humanamente hablando, unas preguntas. ¿Y suena el gallo? ¿Para qué tanta predicación propia del Maestro anunciando su muerte y su propia resurrección si la idea era huir? ¿O acaso alguien pudiera pensar que rescataron a Jesús de la muerte a algunos de sus seguidores contra su voluntad, obligándole a huir después?
no tiene mucho sentido, siquiera humanamente hablando. La fuerza para que el mensaje de Jesús trascendiera su tiempo y llegara a la generación que estaría llamada a ver con sus propios ojos su segunda venida y con ella el nuevo reino de los hombres, radica justamente en la resurrección. Esta afirmación nos conecta con el siguiente punto. No quiero adelantarme al post, pero el fenómeno de la resurrección es vital. Es más, es tan vital que la propia Iglesia cristiana como institución se basa única y exclusivamente en ese fenómeno. Dicho por el mismo Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, no estamos hablando de nada. Válgame Dios. Sigamos. ¿Por qué era necesaria la muerte y la resurrección del Maestro? El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, como enviado del Padre para cumplir con unas misiones concretas, debía dejar huellas para que la espera de su segunda venida no se diluyese con su muerte humana. Su muerte tenía un fin concreto, unas enseñanzas muy concretas, y nada tiene que ver con librar al ser humano, a las conciencias humanas, de pecado alguno. Como siempre digo, eso es un error garrafal. Eso es una estrategia, una manipulación, una tergiversación del espíritu del Maestro. Simplemente se ha intentado sembrar más miedos aún con pecados mortales, inconcebibles, simple y llanamente para tener amarradas a las conciencias a unos guardianes, a unas ideologías. Les guste o no, el mensaje del Nazareno, el mensaje del Maestro no tiene nada que ver con pecados, independientemente que la misma noción de pecado es vista por el Maestro desde otra óptica, no desde una óptica dogmática, teológica, ni nada por el estilo. Bueno, sigamos. Como siempre digo y mantengo, eso es un invento teológico que puede rastrearse en el mismo Pablo de Tarso. Y si la muerte tenía una misión concreta de enseñanza, su resurrección tenía un fin mayúsculo para la culminación de la misión del Maestro con su segunda venida. Sembrar la semilla de la espera en aquellas almas que ignoraban la verdadera naturaleza del Maestro. Si aquellos primeros apóstoles no hubiesen visto la resurrección de la carne, no hubiesen visto y tocado al Maestro tras su muerte, todo se hubiera acabado en aquella misma generación de afortunados que pudieron ver y escuchar con sus ojos y oídos a la mayor conciencia enviada al reino de los hombres. Hasta el mismo Pablo, el gran ideólogo del cristianismo como iglesia, no hubiese movido un ápice sin la creencia en la resurrección del Maestro. Pero hay que aclarar algo para todos aquellos que ven la resurrección de Jesús como la prueba de la divinidad del Maestro. Veamos. Como mantengo al Maestro, su naturaleza cósmica, su naturaleza de enviado, no fue comprendida en su momento. Ni en su momento, ni a lo largo de la historia, y digamos que muy pocos seres han estado abiertos, ¿no?, a esa naturaleza de esa conciencia que está más allá de la conciencia humana. Todo esto se entrelaza, como hablé la semana pasada, con el Dios del Maestro. Hay una tergiversación de base cuando se intenta dar una continuidad entre el Dios del pueblo hebreo, del pueblo judío, o uno de los dioses, ¿no?, ese Dios colérico, iracundo, vengativo, celoso, con el Dios del Maestro, con un Dios de amor, perdón, misericordia y conocimiento. El pueblo en el que fue sembrado ese mensaje de amor y perdón, ese pueblo en el que
el maestro encarna, no entendería un Dios distinto al de sus ancestros. Por eso fue, en cierta medida, necesaria esa predicación del maestro de una forma que no rompiese con la tradición judía. Era un pueblo que no estaba preparado para recibir ya un mensaje cósmico abierto como el que venía a sembrar el maestro. Realmente, como planteé, si aquellos íntimos, aquellos primeros escogidos del maestro para sembrar su mensaje hacia las generaciones venideras, para dar cuenta que realmente los tiempos de este mundo, los tiempos de este reino humano ya estaban llegando a su fin para ser sustituidos por otro reino, un reino realmente ya abierto al conocimiento y a las estrellas, un reino que se base en el amor y en el perdón, un reino que se base en la conciencia y no en ese sinfín de creencias que se han construido a lo largo de la historia. Para lograr que ese mensaje cuajase en esos tiempos, tenía que darse la resurrección. Por decirlo de otra manera, el maestro no necesariamente tendría que haber muerto en la cruz. La necesidad de esa muerte y, sobre todo, de su resurrección viene dada justamente porque es el único mecanismo que habría entonces para que aquellos íntimos que le estaban siguiendo, que él escogió, y los escogió por algo, pues tuviesen el valor de enfrentar la muerte, que era una muerte ya anunciada, para dar a conocer, para empezar esa siembra de su mensaje de amor y de perdón. Ya sabemos en qué se convirtió parte de esa trayectoria, esa iglesia institucional muy alejada del espíritu del maestro. Ustedes imagínense, con el pavor, el terror que tuvieron aquellos allegados, aquellos íntimos a la hora de la pasión, ¿qué hubiese pasado si realmente el maestro no hubiese resucitado? ¿Ustedes creen que su mensaje de amor y de perdón se hubiese extendido? Sigamos. Más allá de Pablo, la resurrección de Jesús bajo el prisma de la conciencia. Seguir viendo la resurrección como el pilar en el que se fundamenta el mensaje de Jesús es seguir ignorando la misión del enviado y su propia naturaleza. Mantener la fe en Jesús porque se siga creyendo en su resurrección y no en la fuerza de su mensaje de amor y perdón es seguir desconociendo el porqué de su primera venida y de su próximo retorno. Jesús es un enviado a despertar a los hijos de los hombres a sus conciencias, para, con ello, anunciar y dar paso a un nuevo reino humano abierto a las conciencias que son. Abierto al conocimiento, pero no el que se basa en mitos y miedos de todo tipo, sino el que parte de su espíritu para crear la realidad. El mundo de las creencias, esas mismas que asesinaron al maestro en nombre de verdades humanas, las mismas que hoy siguen asesinando en toda latitud a miles de seres humanos que no siguen la obediencia ciega del mal, sabe que tiene sus días contados desde la misma resurrección del maestro. La resurrección del maestro significa el triunfo de la conciencia frente a esa corriente de creencias que solo han llevado al hombre a esclavizarse a miedos de todo tipo y sobre todo al miedo a ser ellos mismos parte de esa conciencia suprema que humanamente llaman Dios. El reino de Dios está dentro de cada uno. Enseñaba y sigue enseñando el maestro, porque cada alma humana es parte de esa conciencia suprema. La incomprensión de la naturaleza y de las misiones concretas del maestro en sus tiempos trajo muchísimos quebraderos de cabeza en todos aquellos que le seguían. Sobre todo cuando ya aquellas primeras generaciones, aquellos íntimos, aquellos apóstoles que
estuvieron con él en primera persona, fueron desapareciendo. Y de ahí se crearon pues una cantidad de corrientes inmensas, que el cristianismo triunfante, no el que tiene que tener necesariamente la verdad, sino simplemente aquel cristianismo que triunfó, que se alzó con el poder. No podemos olvidar, que es que les gusta mucho olvidarlo a las mismas instituciones, a la misma institución eclesial, que ellos representaron un poder terrenal y siguen representando, inclusive hoy en día, amén de sus horas o de sus tiempos flacos. Realmente es un poder que aún hoy en día, e inclusive con los cambios que pueden estar apareciendo dentro de su seno, aún sigue teniendo poder. No el poder que tenía cuando la época de la Inquisición, ni mucho menos, pero aún tiene esa batuta. Y sobre todo, aún sigue sembrando en gran parte de esas instituciones muchísimo miedo a las conciencias humanas. Y eso es un error. Esa incomprensión de la naturaleza del Maestro pues ha llevado también a ver en la resurrección como el único milagro, el único fenómeno sobre el que se puede basar el mensaje del Maestro. Es un error, eso es una ignorancia completa. El mensaje del Maestro de amor y perdón tiene validez por sí mismo, porque está hablando de una conciencia, y lo que está intentando el Maestro es despertar a las conciencias humanas frente a ese mundo de creencias que se han sembrado a lo largo de la historia. Una conciencia de su espiritualidad. Somos espíritus encarnados, aquí o en Marte o en cualquier otro lado. Claro, parece que cuando se intenta ver un poquito más allá del terruño, parecía que todos son cuentos de ciencia ficción, porque tienen miedo, porque el mal, no lo olviden, es el que más sufre de miedo, porque justamente la luz, el bien, no siente terror. Jesús, en su pasión, fue terrible. Sin embargo, hablaré ahora un poco más adelante sobre ello, el rostro que quedó grabado en la sábana santa es un rostro de paz, sereno, de he cumplido esta parte de la misión. El mal, en cambio, se preña de mucho miedo. Un miedo que intenta transmitir a través de creencias de todo tipo, olvidando la conciencia, porque de eso se trata. Las creencias intentan hacer olvidar al ser humano que son conciencias. Lo he dicho en otras ocasiones, el Maestro no viene a hablar a las creencias, eso es una falacia. Ni al pueblo judío, ni al futuro cristianismo, ni a los ateos, ni nada por el estilo. Viene a hablar a la conciencia humana, a los hijos de los hombres. Esos hijos que están llamados a abrirse al conocimiento del Padre, al conocimiento de las estrellas, al conocimiento de cómo crear su propia realidad infinita. Porque las posibilidades de realidades son infinitas. Vuelvo y repito, igual que confundir, equiparar al Dios, a la divinidad o una de las divinidades del pueblo hebreo con el Padre del Maestro es un error. Y creer que la resurrección es el único fenómeno que puede avalar, que puede justificar, que puede legitimar el mensaje del Maestro es una metedura más de pata. El mensaje del Maestro sirve, tiene base por sí mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Perdona, ¿cuántas? 70 veces 7, las que hagan falta. ¿Por qué? Porque solo el perdón y solo el amor es capaz de vencer al mal, al odio. El odio no se mata a sí mismo. El odio no muere
de sus propias manos. Muere por una sobredosis de amor y de perdón, pero muy pocos son capaces de generar en sí mismo esa vacuna contra el odio. El maestro viene a decir cómo. Perdona. Muchas veces, a lo largo de la historia humana, donde el mal se hizo patente, ¿no? Pensemos en los campos de exterminio nazi. Muchas veces el mal es tan meloso que las que fueron víctimas horriblemente maltratadas por las creencias y por el odio humano, las que fueron víctimas se convirtieron en verdugos porque no aprendieron a perdonar. No. Es más, se les inyectó una nueva sobredosis de sed de venganza. El mal engendra mal. El amor que vino a sembrar el maestro, ese amor que debe cultivarse con el perdón, no siembra mal alguno. Es más, el maestro dio su vida como ejemplo hasta dónde debe llegar la actitud humana frente al mal. No es agarrar la espada y empezar a cortar cabezas. Es perdona. La resurrección viene a mostrarnos esa naturaleza cósmica del maestro. Lo trataré ahora en este siguiente punto. Pero ya adelanto que no sé de qué nos extraña. Ya desde el genio de Einstein se quedó claro la relación que hay entre materia y energía, ¿no? O sea, son términos que se pueden intercambiar, ¿no? No creo que ese rostro que aparece en la sábana santa, como muchos quieren decir, es una falsificación, una pintura. Eso es una tontería, con todo el respeto del mundo, a que lo quiera defender así, ¿no? Pero no tiene su base. Simple y llanamente la ceguera, muchas veces el fanatismo, el ir contracorriente, y eso, de eso, mejor dicho, tiene muchísima responsabilidad la institución eclesial. Mucha gente no puede ir más allá y ven al maestro con los ojos de la iglesia, y eso es un error garrafal. Bueno, sigamos. La resurrección de Jesús y la síndrome de Turín. En el mundo de las creencias humanas, toda verdad puede ser negada porque, llana y simplemente, las verdades humanas, nacidas bajo el prisma de las creencias, suelen ser tergiversadas, manipuladas, por diversos intereses que no buscan la esencia sino el beneficio y la gloria humana, aunque lo hagan, como lo hacen tantas instituciones eclesiales, en nombre del Padre. La conciencia que vino a sembrar Jesús entre los hijos de los hombres no bebe de verdades humanas, sino que busca rescatar al hombre de miles de creencias que lo han sepultado bajo el lodazal de miedos que solo persiguen su esclavitud hasta el final de los tiempos. Una de estas verdades desinteresadas, negada por muchos, es la conocida como sábana santa. Ni el actual custodio de la sábana santa, la propia Iglesia Católica, es capaz de dar fe del significado de la síndrome. Veamos qué nos dice la síndrome. El maestro lo dijo en muchísimas ocasiones y es una de las sendas para comprender bien esa naturaleza cósmica del maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las verdades humanas están bañadas de creencias de todo tipo. En su tiempo, en el ámbito religioso, pues estaban los saduceos, los esenios, los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Las creencias no llevan a la verdad. La verdad tiene que conducir al conocimiento, no a una parcela de la realidad, no a una interpretación de la realidad, no a una forma de vivir la realidad,
sino al origen de la realidad misma. El ser humano se sigue peleando por verdades humanas. Y parece obvio, ¿no? Parece lógico, ¿no? Sin embargo, a lo que vino el maestro, a una de las misiones que vino el maestro, es justamente a abrir los ojos a los seres humanos, a las conciencias. No sois distintos, procedéis del Padre. En vosotros está la capacidad de hacer el bien o seguir haciendo el daño. Y al primero que se lo hacéis es a vosotros mismos cuando hacéis el daño a los demás. Mientras no tengáis eso claro en la mente, mientras no abráis los ojos en ello, seguiréis cometiendo error tras error, y seguiréis despreciando al hermano por esto, por aquello, por lo demás allá. Pero, como digo siempre, el maestro vino a señalar tiempos de ese mal se ha desterrado de este hermosísimo y bello planeta, de esta hermosísima y bella morada del Padre. Los hombres están llamados a entrar a otro reino, a otra forma de relacionarse entre ellos mismos, entre ellos y el Padre, y entre ellos y las otras conciencias cósmicas. No vamos a entrar en detalles ni a persuadir, porque este canal, no lo olviden, este humilde mensajero, esta humilde conciencia, simplemente anuncia, no es para entrar en controversia con nadie. No vengo a imponer verdad alguna a nadie. Simple y llanamente vengo a anunciar unos tiempos, un mensaje, la segunda venida del Maestro, la llegada del reino del Padre a estos predios humanos, demasiado humanos. Bien, sigamos. La cristiandad está llena de miles de reliquias, muchas más falsas que verdaderas, tanto del Maestro como de tantos hombres santos que han defendido la fe del Nazareno a lo largo de los siglos. Pero, con creces, la síndone va más allá de ser una reliquia. Es una prueba no tanto, como se quiere hacer ver, aunque lo sea también, de la resurrección del Maestro, sino de su naturaleza cósmica. La figura del Maestro que aparece en el lienzo muestra que su encarnación humana dio paso a otro estado de energía y, por tanto, de materia, que nada tiene que ver con la descomposición natural de las encarnaciones humanas. La energía necesaria para formar la figura del Maestro, tal y como aparece en la síndone, es de tal calibre que, recién con los conocimientos científicos que están aflorando, no se puede negar su carácter sobrenatural si no es con el fanatismo del que no quiere ver porque lo que ve le molesta. Es más, la síndone no se perdió en estos 2000 años porque está llamada a ser una señal más para aquellos que pueden ver en la oscuridad o pueden escuchar en el silencio. Pero no solo no se perdió, sino que el adelanto tecnológico que aún está por venir mostrará, aunque le pese a tantos seres equivocados dentro de instituciones equivocadas, que ese rostro sereno, que para nada refleja el sufrimiento humano padecido, es el rostro del Maestro de Maestros a la hora de su transformación en su naturaleza cósmica. Entiendo que las personas que pueden estar viendo este canal, pues en cierta medida son personas que están imbuidas dentro de la figura del Maestro, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no tengan el conocimiento de lo que estamos hablando, de la síndone, simplemente es la sábana que cubrió el cuerpo del Maestro tras su muerte en la cruz, ¿no? Esa sábana, después de casi 2000 años, fue fotografiada y descubrieron que realmente era una especie de negativo. Y bueno, se han especulado y especulado y especulado a favor y en contra, obviamente, porque era un fenómeno totalmente extraño. Bajo nuestro humilde ver, es la prueba que da cuenta de esa naturaleza cósmica del Maestro. Es más, no se perdió por algo. Después de 2000 años dando vueltas por aquí, para arriba, para abajo,
soportando incendios y cualquier tipo de barbaridad, llega a su destino. Su destino son esa generación que tendrá la posibilidad de contrastar lo que en ella hay. Llama la atención que el mismo custodio de la sábana santa hoy en día, que es la propia Iglesia Católica, no se atreva a reconocer el carácter de la sábana como esa, realmente esa reliquia, esa sábana que cubrió el cuerpo del Maestro. ¿En qué se excusan? Que hay que tener más pruebas. Esto parece como la resurrección, me parece que hace falta, pareciera que hiciera falta volver otra vez el tiempo atrás y bueno, ver cómo matan al Maestro, ver cómo resucitan y estar ahí el papado actual o quien sea, o la curia. Vuelvo y repito, independientemente que hubiese una reliquia o no, independientemente de la resurrección o no, el mensaje del Maestro, su mensaje de amor y de perdón, su mensaje de cómo estar atentos a los nuevos tiempos que van a venir, que es a lo que Él vino, entre otras cosas, a decir, estar pendientes que yo regreso en cualquier momento. ¿Y quién van a quedar? Pues todos aquellos que hayan aprendido lo que humanamente vinieron a aprender, a amar y a perdonar. Y después, bueno, otro reino vendrá, otra humanidad vendrá. Una humanidad que, vuelvo y repito, ya abierta a las estrellas. Trascender el mundo de las creencias es muy complicado, porque la gran mayoría de seres humanos se sienten identificados con ellas hasta tal punto que creen, entienden que su ser son esas creencias, sin darse cuenta que el ser, la conciencia que es libertad, libertad para amar, libertad para crear, no para destruir, no para hacer daño, que también lo pueden hacer, y así está el universo como está, pero que su capacidad, su esencia es de amor, no de odio, es de construir, no de destruir. Realmente a las creencias humanas no se llegan a creer que son inmortales, que son parte de esa conciencia suprema, que vienen a otras cosas. Bueno, resumiendo un poco, la resurrección, más allá del fenómeno en sí mismo, es una fuerza que permitió a aquellos primeros íntimos, a aquellos primeros apóstoles, a aquellos escogidos del Maestro, para que sembrasen su mensaje y empezase realmente a caminar esos últimos tiempos de los cuales hoy estamos viviendo, digamos que su último periodo, bajo nuestro humilde ver. Para creer en el mensaje del Maestro no se necesita la resurrección, tal y como apunta el núcleo del cristianismo oficial, eclesial. Para entender y para llegar y para aceptar el mensaje del Maestro, siempre y llanamente tiene que abrirse la conciencia humana a esa conciencia del Maestro que vino a enseñar a los hijos de los hombres cuál es el camino. Si hizo falta la resurrección, ese fenómeno que realmente debió dejar aturdidos a aquellos primeros elegidos, a aquellos primeros escogidos, después de todo el pavor que habían pasado durante la pasión, era justamente para darles esa fuerza necesaria para poder encarar incluso la muerte, como realmente ocurrió a la gran mayoría. La muerte despiadada, simple y llanamente por transmitir un mensaje de amor, de perdón, que iba contra la corriente. ¿A qué les suena?
Del mismo modo que el Maestro no vino a hablarle al pueblo judío, ni al cristianismo que se fundaría en su nombre, ni al ateísmo, ni a ningún tipo de creencia, sino vino a hablar a la conciencia humana, a los hijos de los hombres, a esa conciencia que comparten con el Padre. Del mismo modo, la reliquia que llamamos sábana santa, esa sábana, esa mortaja que cubrió el cuerpo del Maestro fallecido, no viene a hablar a la cristiandad, viene a hablar a todo ser humano, a toda conciencia que se abra a escuchar, que vaya más allá de sus creencias, y servirá como una prueba, entre comillas y humanamente hablando, de la naturaleza de aquel ser que hace 2000 años vino a predicar el amor, el perdón y la llegada de otros tiempos, de otro reino, el reino de Dios, del reino del Padre, que está llamado a reinar, y valga la redundancia, en esta nueva etapa, en esta morada del Padre. No son tiempos de llanto, ni de quejarse, ni de desmadrarse, todo lo contrario, son tiempos de centrarse en la conciencia que cada quien es, de ayudar lo más que se pueda, ayudar al hermano en lo que más se pueda, porque uno de los grandes fallos que tuvo esta humanidad y donde el mal se ensañó con brío ha sido la indiferencia hacia el otro. Al Maestro lo crucificaron un poco de creencias fallidas y una indiferencia total por incomprender ese mensaje de amor y de perdón que somos, porque somos parte de la naturaleza del Padre. Espero que este mensaje les llegue, vibre en sus corazones. Este humilde mensajero, este humilde ser, esta humilde conciencia solamente tiene la misión de anunciar unos tiempos y un mensaje centrado en la segunda venida del Maestro y en la proximidad del reino del Padre. No hay confrontación ni nada. Como digo siempre, para encontrar ese reino, para encontrar a Jesús dentro de los corazones, no hace falta ni siquiera haber escuchado de Él. Simple y llanamente, si su corazón vibra y actúa conforme al amor y al perdón y a ayudar a los demás, ya encontró a Jesús y ya entrará en ese nuevo reino. Bien, por esta semana me despido, muchísimas gracias, que tengan una muy muy feliz y bendecida semana, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta muy pronto.